A ver, sí, justo vamos a comenzar a explicar el tema de la... Vamos a comenzar la clase explicando el tema de la rúbrica, ¿ya? Para, para poder quizás aclarar alguna consulta o duda que tengan por el momento. Bien, a ver, buen día con todos. A ver, mm, sí, la parte de las evidencias es exacto, colocar algunas capturas de imágenes y además de ello colocar el enlace de Trello, ¿no? Para quizás poder ingresar o ya en el momento de la exposición, o sea, de la sustentación del trabajo, poder que ustedes muestren ese Trello para ver cómo está el tablero, cómo están gestionando su proyecto, las tareas, eh, ver la descripción de las historias de usuario, los criterios de aceptación y eso. Bien, justo hace unos minutitos había terminado con la rúbrica, eh, por eso todavía no lo había publicado, así que estaba corrigiendo algunas cosas de la versión anterior que se trabajó el ciclo pasado. Entonces, como sabrán, pues cada ciclo, si bien es cierto, el curso tiene la misma línea en términos de temario, pero siempre hay algunas actualizaciones que se hacen. Entonces, a partir de esa actualización es que ha surgido esta nueva rúbrica. Para esta rúbrica se está enfocando, les voy a mostrar también la actividad. Y en la actividad, ahí he explicado, porque en el documento, en el PDF del enunciado, indica muchas cosas. Entonces, para que no se, digamos, para que tengan la información más precisa, en la actividad, en la misma actividad, en la parte final, está explicado cada sección del capítulo 5 que corresponde a esta entrega. Está explicado la parte de la configuración del entorno de trabajo, que involucra pues el hecho de crear la organización. Como les explicaba la semana pasada, o sea, ustedes como grupo tienen que tener en GitHub primero una organización, la cual tiene que tener el nombre del grupo, y en esta organización solamente tener dos repositorios. ¿Ya? El primer repositorio tiene que ver con el landing, que es la página, digamos, que cualquier usuario visitante está navegando y desea pues encontrar información como beneficios, características, testimonios, una zona de contacto y ese tipo de información, ¿no? Que es la información básicamente de ustedes y del producto y o servicio que están trabajando. Asimismo, también tiene que haber un repositorio de la aplicación. Entonces, esos son los dos únicos repositorios que se está solicitando para el curso. El tema del API, como les mencionaba, no es parte del desarrollo del curso, ¿ya? O sea, nosotros acá en este curso de IHC no desarrollamos una API. Podemos utilizar una API como un mock, como una API falsa, que es lo que vamos a hacer hoy día, pero no es que montamos toda una aplicación, una infraestructura para implementar una API. Eso ya lo ven en un siguiente curso que se llama Ingeniería de Software. Entonces, eso va en la primera sección. Asimismo, en esta sección, uh-huh. Asimismo, en esta sección se explica, o sea, en el documento se hace una explicación acerca de las ramas que van a conformar su repositorio, como en el caso de acá, ¿no? O sea, si, por ejemplo, eh, la semana pasada estuvimos trabajando este repositorio
y yo había creado, bueno, la rama principal que siempre se crea por defecto cuando creas un repositorio, y adicional creas la rama feature por cada funcionalidad que vas a implementar. Entonces lo que solicita esa sección es que tú en una tablita indiques esta rama. En esta rama se están trabajando todas las funcionalidades o historias de usuario relacionadas, por ejemplo, a la implementación de libros. En mi caso, ¿no? De libros. Y así, es explicar cada rama, cuál es el propósito de esa rama y qué funcionalidades se están trabajando en esa rama. Eso es lo que se detalla acá. Luego viene la sección de Spring N. Este Spring, como ya entramos en una etapa de implementación, este vendría a ser el primer Spring. Entonces, en este Spring lo que se les pide es que en el Spring Backlog, en Trello, como le explicaba Nicole, es que ustedes presenten una captura de pantalla de esto, de cómo está configurado su tablero, ¿no? Por ejemplo, una columna donde van a colocar todos los epics, donde van a estar el product backlog, ¿no? Donde están todas tus historias de usuario, cuáles son las historias de usuario que de acuerdo a la priorización van a eh, entregar en esta tarea académica 3, cuáles van a estar en desarrollo eh, y básicamente una columna determinada. Estas columnas de prueba de aceptación, para esta entrega todavía no se pide las pruebas de aceptación. Eso se va a solicitar para el TV4. Para el TV4 y el trabajo final, eh, como les comentaba en algún momento, una vez que ya se termina de implementar las interfaces, tanto del landing y de la aplicación, nuevamente va a haber como una sección de entrevistas, pero en esta oportunidad esa sección de entrevistas tiene como propósito buscar que el usuario pueda ya utilizar el producto final en alguna de las versiones y recibir una retroalimentación a fin de que con esos comentarios, ¿no? Oportunidades de mejora, básicamente nosotros vayamos afinando el producto. De tal manera que podemos llegar a la entrega final cubriendo pues las historias de usuario de acuerdo al alcance del proyecto y también de acuerdo pues a las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Y eso es lo que se pide en este Spring Backlog, por eso ahí dice la captura de la imagen del tablero y también adjuntar pues la URL. En la parte de la User Interface y la ejecución, básicamente es en el informe es colocar, ustedes en la tarea académica 2 presentaron, en la tarea académica 2 y en el trabajo final, parcial, perdón, presentaron unos user flow. Entonces, cuando se habla de ejecución, es indicar de acuerdo a ese user flow cómo se está dando la ejecución y qué interfaces cubren esa ejecución de acuerdo a este flujo. Por eso acá dice, en esta sección, inicia con un resumen que explique lo alcanzado en el sprint, o sea, de acuerdo al sprint backlog, y presente algunas capturas de imágenes de las principales vistas implementadas y que ilustre y explique la visualización y navegación de lo que ha logrado. Esta navegación, nuevamente como les digo, la navegación va de acuerdo al User Flow Diagram. Y finalmente hay una sección de la colaboración del equipo. O sea, ustedes como grupo o como equipo tienen que evidenciar su trabajo en este repositorio, ¿no? Tanto en el repositorio del landing y también de la aplicación. O sea, ahí lo que se va a hacer es la demostración de lo siguiente.
Se demuestra mediante el repositorio los insights, o sea, lo que han obtenido. Nosotros sabemos que GitHub tiene métricas que nos permiten de alguna manera saber la colaboración, pero esa colaboración no se mide solamente con la cantidad de commits que tú haces. O sea, a lo que voy, o sea, nosotros podríamos tener, no sé, pues cierta cantidad de commits realizados, pero no todos esos commits van a apuntar al desarrollo de un conjunto de historias de usuario, porque tú podrías de repente en un principio estar realizando algunos commits de pruebas o por ahí de repente tu usuario con el cual está configurado tu máquina en ese momento no funciona o no hace correctamente un push. Entonces, como estás todavía en una etapa de calibrar el uso del Git y del GitHub, a veces se hacen algunos commits para ver, pero evidentemente esos commits todavía son de inicio. O de repente por ahí ese es un commit que no tiene mucho valor en términos de la implementación del conjunto de historias de usuario que te van a asignar. Entonces, por eso no se mide mucho en términos de cantidad. Lo que sí se va a medir es a través de los pull requests. Eso es, digamos, cómo se va a valorar ese criterio de aceptación. Como a ti te van a dar un conjunto de historias de usuario, las cuales de hecho vas a trabajar con tu compañero, van a trabajar en pares, dependiendo también de la complejidad de la historia de usuario. O sea, si tienes una historia de usuario que está puntuado, o sea, tiene puntos de historia número 8, entonces implicaría o entenderíamos de que esa historia de usuario es complejo. Entonces justifica que en esa historia de usuario estén trabajando dos personas, ¿no? Pero si tienes una historia de usuario que está puntuado, o sea, tiene puntajes de historia de usuario 2 o 3, no justifica mucho que trabajen dos personas, más teniendo en cuenta que estas historias de usuario apuntan más al diseño de la interfaz, no hay desarrollo de backend. Entonces, y más o menos viendo las historias de usuario, de acuerdo a lo que ustedes me han presentado, no hay muchas historias de usuario que tengan puntajes de historia más de 8, mayor o igual a 8. Por, por ahí de repente llegarán a 2, 3, ¿no? O máximo 5. Entonces, salvo excepciones que de repente en esta entrega me indiquen y se tenga que justificar, ¿no? Eh, pero por ahí lo más probable que sucede es que cada uno de ustedes tenga asignado una historia de usuario. Entonces, cuando ustedes completan su trabajo lo tienen que completar en su correspondiente rama. O sea, cada uno de los integrantes tiene que tener una rama. Y cuando quiere fusionarlo o quiera ya solicitar, digamos, que esa funcionalidad que él ha trabajado se integre con la rama principal, eso lo tiene que solicitar mediante pull request. Y esos pull requests, eso es lo que verdaderamente se evidencia o se valora más que la cantidad de commits. Entonces, en esos pull requests es importante que la persona que lo está solicitando indique, aparte de solicitar la revisión, indique qué tareas son las que él ha trabajado, ¿no? Y también de parte de quien se va a encargar de hacer la revisión del código a fin de garantizar que esa implementación o esa funcionalidad esté correcto y no genere una falla en la rama principal. Tiene que haber también una respuesta de retroalimentación. O sea, a la primera no lo acepten, porque si no va a sonar como que muy perfecto, ¿no? Tiene que haber se tiene que evidenciar que ha habido una comunicación y alguna retroalimentación de parte de los integrantes como propuesta de trabajo colaborativo, ¿no?
Sí, para esta entrega lo esperado es el 50% del Product Backlog, de acuerdo al alcance del proyecto. O sea, ese 50% va de acuerdo al alcance del proyecto. El término medio es 25 y bueno, el insuficiente es menos de ese porcentaje. ¿Ok? Entonces, igual, el landing page siempre va a tener varias versiones, pero, o sea, esta versión, las versiones que ustedes van a entregar acá, en el caso del landing, también tiene que cubrir, como acá menciona la rúbrica, tiene que cubrir, tiene que cubrir estas secciones: beneficios, características, testimonios, formulario y sección de planes de suscripción. Que ese es lo que se espera del landing. Si más adelante hay algo que cambiar, de hecho, como siempre, siempre hay que mejorar algo, entonces se tendrá que nuevamente presentar el landing con esas mejoras. ¿Mm? Pero para el landing no se mide a nivel de historias de usuario. Acá se mide en términos de que el landing cumpla el propósito de ser una página en la cual el usuario, o sea, el visitante, perdón, porque todavía no es usuario, o sea, el visitante eh, pueda encontrar estas secciones de información. Y el propósito es que ese visitante se convierta, o sea, hacer una conversión de visitante a un usuario. Esa conversión tendría que terminar, de hecho, mínimo con una suscripción a un plan gratuito, ¿no? O sea, y para eso, lo que se va a evaluar acá es que este landing tenga estas secciones, tenga un mensaje que llame a la acción. O sea, llamado a la acción quiere decir que sea un mensaje relacionado al producto y servicio, y la acción sería que el usuario ingrese y haga un registro al menos de sus datos, o al menos se pueda crear una cuenta, ¿no? O sea, pues para eso tenemos que presentarle un mensaje claro y que invite a la acción a este usuario visitante, ¿no? Entonces, como les estaba comentando, regresando al tema del pull request, es importante que haya un ida y vuelta en esta parte de acá, porque eso es lo que se va a evaluar, se va a valorar más que la cantidad de commits. Y después de eso, ya se verán en base a esto, pues las métricas, las colaboraciones hechas por cada uno de los integrantes y como grupo también. ¿Ok? ¿Qué más? Y lo mismo para la parte de la implementación de la interfaz gráfica de usuario, de la aplicación. Esta parte de la aplicación de la mejora continua tiene que ver con la entrega anterior, que vendría a ser verificar si han subsanado las observaciones que se les brindó en el trabajo parcial, tanto a nivel del informe, o sea, a nivel de la forma, de la estructura del informe, y algunos puntos de fondo que se les haya comentado en esa entrega, de acuerdo a la rúbrica. Y finalmente, este último criterio de calificación, que tiene que ver, el primero, que es con la comunicación escrita, que tiene que ver con el informe, y el segundo, que tiene que ver con la exposición. Para esta entrega, debido a que la entrega lo estamos colocando como fecha límite el lunes 29 hasta las 10 de la noche, eh, ya no me va a dar tiempo de poder revisarlo. Entonces, eso quiere decir que para esta oportunidad, el martes 30 de mayo sí se va a realizar una exposición. O sea, nos vamos a conectar a una sesión, como hemos venido haciendo, y por grupos se va a escuchar la entrega de resultados de acuerdo a estos puntos del capítulo,
y en base a eso pues se les calificará de acuerdo a la rúbrica y se les entregará sus resultados como hemos venido haciendo, ¿no? Mm, sí, sí, justo hoy día voy a explicar cómo se hace el response para que ustedes puedan observar, o sea, qué secciones pueden acondicionar para que eh, sus interfaces se puedan adaptar al tipo de dispositivo donde van a visualizar, ¿no? O sea, básicamente es evidenciar que en las vistas que ustedes van a implementar estén utilizando, por ejemplo, los media queries, que es la etiqueta que se utiliza o la técnica que se utiliza para poder adaptar ciertas secciones de tu vista. Ujú. Eso. Entonces, eso es básicamente la rúbrica. Para ello, eh, la semana pasada nosotros habíamos comenzado con HTML y se desarrolló pues un ejemplo. Ese ejemplo más un PPT que explica cada uno de los pasos que se ha hecho, se encuentran publicados en la... Esto lo voy a ocultar ya para que no se distraigan. Se encuentran publicados en la semana 9. En la semana 9 ustedes van a encontrar un PDF donde explica justo lo que estaba comentando la semana pasada, que es referente a HTML, CSS, el tipo de selectores, ¿no? Esa información teórica que siempre es importante. Y también van a encontrar el ejercicio que se desarrolló en esa sesión. En la semana 10, por el momento, van a encontrar un ejemplo de landing page, que es justamente este ejemplo tiene que ver o tiene relación con lo que se está pidiendo para este sprint. O sea, que el landing tenga mínimo encabezado, una barra de navegación, tenga una sección principal donde va el uso de los títulos, el mensaje, el llamado a la acción, la sección de beneficios, sección de características, testimonios, contacto. Y en este PDF van a encontrar el desarrollo paso a paso. O sea, el código está acá, pero el código también lo encuentran acá. Acá también está publicado el tema del código del landing page como plantilla. Y un poco la propuesta o el propósito de darles una plantilla es que ustedes puedan tomarlo como referencia, personalizarlo de acuerdo a su proyecto y por ahí evidentemente cambiar el color, eh, colocarle por ejemplo los textos de acuerdo ya a su proyecto, características, algunos testimonios, contactos. O sea, ese es el propósito de darles una plantilla. Y el otro es que ustedes no partan desde cero, porque como pueden ver, la rúbrica pide una serie de puntos y el tiempo es una semana. Entonces hay que darles ciertas herramientas de tal manera que ustedes no partan de cero. Una de esas herramientas es este landing. Entonces mi sugerencia sería tómenlo como eso, tómenlo como una plantilla. Si hay algo que modificar, con todo gusto. De hecho, lo van a tener que hacer porque van a cambiar algunos colores representativos que ustedes ya tienen de acuerdo a su proyecto, la información y todo eso de ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Hay una diapositiva donde explica el Response Design, que eso es lo que hoy día voy a tratar como tema, pero ya les he puesto ahí la diapositiva, ¿no? Y esta diapositiva también viene con su respectivo ejercicio. Sí, o sea,
el diseño final tiene que tener una relación con el prototipado, ¿no? En términos de colores, porque el prototipo que ustedes han presentado tiene una paleta de colores. Entonces, lo primero que tendríamos que tomar o tener en cuenta es que nuestras interfaces tienen que tener esa misma paleta de colores. Y con respecto ya a la distribución de elementos, se tiene que, sí, de hecho, tiene que ser idéntico a lo que o lo que el equipo ha presentado en el prototipo. Si hay cambios que realizar, se tendría que primero realizar cambios al prototipo para poder justificar que la implementación esté de acuerdo a ese prototipo. Ok. Entonces, acá tenemos el Response Design, hoy día lo explicamos. Solamente les estoy mostrando que es para que ya luego lo puedan revisar. Por ejemplo, este ejemplito que les voy a mostrar es de un catálogo y, y la idea es, o sea, la idea tampoco no es salir expertos en diseño ni en, ni en diseño ni diseño de prototipo ni implementación de HTML. Más en diseño de prototipo, porque tampoco no es nuestro perfil salir un experto en diseño, pero sí tener conocimiento y tener claro que hay como una línea de avance. O sea, es muy importante primero tener un prototipo y que la implementación, de hecho, sea lo mismo que tú has entregado en esos prototipos. Y a nivel de HTML, es importante conocer las etiquetas bases de HTML, saber identificar los tipos de selectores y aplicarlos. Tampoco el curso busca que salgamos unos expertos en uso de HTML, CSS y creemos pues páginas, digamos, con buen diseño, espectaculares. No busca eso el curso. Lo que busca es que a nivel de conocimiento entendamos HTML, CSS y podamos también identificar algunas técnicas como el diseño responsivo o adaptativo y qué etiquetas me permite a mí poner en práctica, por ejemplo, el response design. De tal manera que si yo, por ejemplo, tengo unas cartillas como esto de acá, y cada vez que yo ajusto la página, o sea, la vista, estas cartillas no pierden su tamaño, no pierden el tema del texto. Por ejemplo, arriba fíjense que esto se adapta. Las cartillas, en lugar de seguir en forma de columnas, se vuelven como uno debajo de otro. Y cada vez que voy cambiando esto, estos automáticamente se distribuyen. Entonces, ese es el propósito del curso, es identificar eso y saber qué etiquetas puedo utilizar para lograr esto acá. ¿Qué más les he publicado? Y bueno, al finalizar esta sesión, ustedes también van a tener esto. Les muestro, porque hoy día también vamos a ver JavaScript, pero con el tema de JavaScript, una vez que termine de explicarles, ya les diré hasta qué punto van a presentar JavaScript para esta entrega. Pero vamos, les voy a mostrar primero el resultado final. No sé si lo tengo por acá. Vamos a ver. Creo que era este. Un poquito pesadito. Bueno, mientras carga. Para el tema de JavaScript,
La propuesta es que una vez que tus prototipos ya están implementados o digamos maquetados o eso con HTML y CSS, la propuesta es ponerle cierta interacción. Y para ponerle interacción a nuestras interfaces, ahí entra pues, necesitamos un lenguaje de programación. Y el lenguaje de programación a nivel de Internet es JavaScript. Entonces, vamos a utilizar JavaScript justamente para cada vez que el usuario, por ejemplo, qué sé yo, seleccione un botón, simule de que cierta información se está almacenando detrás en un backend. Entonces, cuando digo simular, no significa que nosotros vamos a crear un backend. Eso es hacer como un mock, algo simulado, algo falso, de tal manera que al menos nos permita o nos dé la sensación de que sale un mensaje o se está completando una tarea, un flujo. Eso es de cara al usuario final. De cara a nosotros va a ser importante para poder reforzar o aprender, si es que es el escenario, JavaScript. O sea, aprenderse la sintaxis, aprenderse algunas cosas como declarar variables, crear funciones, utilizar una API como es el fetch para conectarnos con un backend fake. Y eso, ¿no? Manejo del local storage, el session storage. Eso, para eso vamos a utilizar nosotros JavaScript. O sea, para nosotros, pero de cara al usuario es para que el usuario pueda ver cada vez que de repente él dice, quiero ver el detalle de alguna información, que eso se esté jalando mínimo de un backend fake y que simule que esa data se está cargando. Ya más adelante, cuando en otro curso, que el más próximo, que es ingeniería de software, ahí recién ya crearán el backend y lo conectarán pues con estas interfaces o con este front que se está creando en este curso. ¿Okay? Entonces, quiero cargar para que ustedes vean, no sé si esta es la versión. Vamos a ver si esta es la versión que les quiero mostrar. No, esta no es la versión. Vamos a ver si es esta. Esta creo que es. Esto. O sea, acá en el tema de JavaScript no vamos a utilizar por el momento ningún framework, ninguna biblioteca. O sea, vamos a utilizar vanilla JavaScript, o sea, JavaScript en su estado, digamos, más puro, pero sin perder de foco las nuevas características que te da el lenguaje de programación en la actualidad, como por ejemplo el uso de constantes al momento de crear una función para hacer que la función se vuelva inmutable o se haga inmutable. El uso, por ejemplo, de los arrow function, que son tipo las funciones con el iconito de la flechita. El uso de una API nativa de JavaScript como es el fetch para poder jalar información de una API, como en este caso es una API backing, falsa. El uso de promise o promesas, que básicamente es un estado de enviar un request y cada vez que el backend ya tenga la información, devolverte esa información y la aplicación front tome la data, la procese y la pueda hacer visible en alguna sección del HTML. El uso, por ejemplo, de errores, eso, o sea, el uso, por ejemplo, y manipulación del DOM, o sea, el DOM quiere decir manipulación de algunos elementos del HTML, pero directamente desde el código JavaScript.
y para eso utilizamos el document create element. Más acá utilizamos el get element by ID para poder manipular algunas etiquetas HTML, ¿no? El uso de algunas estructuras de control como el for each, estructura de control repetitiva, el manejo de algunos eventos con el add event listener, que eso es una función que te permite ir escuchando cuando en la parte del front se hace un clic, ¿no? Se lanza un evento y a partir de eso el código JavaScript debería invocar o utilizar una función que en ese momento sea necesario, ¿no? Entonces, el objetivo de utilizar JavaScript es básicamente eso, para nosotros. Si ya conocemos JavaScript, bien, nos va a ayudar a reforzar algunas cosas y si no lo hemos visto, pues tener la oportunidad de conocer un lenguaje de programación más dentro de nuestro stack o dentro de nuestra lista de skills que tenemos, ¿no? Entonces, para poder utilizar este tema de JavaScript, de hecho, sí va a ser importante que dentro de nuestro entorno de trabajo tengamos instalado Node.js. De preferencia, como menciona acá, la versión de largo soporte. Entonces, en este caso yo también lo voy a instalar. La instalación consta de algunos pasos y algunas verificaciones. No amerita mucha complejidad, o sea, de configurar un entorno. Simplemente hay que verificar algunos pasos y seguir, evidentemente, lo que te pide el asistente para que esto ya esté instalado. Okay. Entonces, una vez que ya tenemos instalado el Node.js, para crear el backend file, nosotros vamos a utilizar esto de acá. En realidad hay varias propuestas. Podemos utilizar el que voy a mostrar hoy día en el demo, ¿no? Que te permite justamente crear toda una simulación solamente teniendo dentro del proyecto un archivito que es el db.json, y en el db.json tenemos la estructura de los objetos con notación JavaScript, que básicamente son los JSON. En este caso, como voy a simular un catálogo de productos, entonces dentro del db.json lo que tengo es un arreglo llamado products, y dentro de este arreglo tengo varios objetos de JavaScript con esta información. Tengo el ID, el nombre, descripción y el precio. Entonces la propuesta es que esta información de acá, nosotros la podamos mostrar dentro de este HTML, ¿no? Es un HTML, como pueden ver, que ya tiene sus secciones, tiene también su CSS, que da el estilo a cada una de las secciones. Entonces, eso es lo que se espera que ustedes puedan, dentro del proyecto, aplicar estas tres tecnologías: HTML, CSS y JavaScript. ¿Okay? Eso es lo que pide el curso. De ahí a que el diseño, evidentemente el diseño de tus interfaces tiene que tener un color, tiene que tener una distribución. Pero no se busca diseños pues espectaculares, en términos de que el curso no es un curso de diseño. No nos enfocamos en él, pero sí tenemos que tener claridad de cuáles son los mínimos principios que tiene que tener un diseño. O sea, una paleta de colores, tiene que tener una correcta navegación, la información tiene que estar estructurada, o sea, correctamente organizada, de tal manera que el usuario pueda ubicarse rápidamente dentro de esa página a fin de encontrar el recurso que está buscando. Entonces, eso es lo mínimo que se busca dentro del curso.
Ok. No sé si hasta ahí tienen algún comentario o una consulta adicional antes de comenzar. En lo que yo también voy cargando por acá para comenzar la explicación. Ok, perfecto. Entonces, a ver, permítanme un segundito. Quiero cargar por acá. Un segundito ya. Por ejemplo, esto ya acabó. Un segundito. Aquí ya está un poco desconfigurada. Uy, eso me pasa con mi máquina. Una limpieza acá. A ver, vamos a ver si cargamos el... Ya, por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy día va a tener como resultado esto. Por ejemplo, esta información que ven acá que se está proyectando, eso está saliendo de este archivito de acá, del DB.json. Como les estaba comentando, este DB.json hace las veces de, digamos, de hacer un archivo de persistencia. Bueno, en realidad es un archivo de persistencia, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Node.js gracias a JavaScript, gracias a estas funciones, es que, por ejemplo, cuando se cargue la página, esto ni siquiera es una aplicación, es simplemente una página, hace la lectura de la información que retorna este backend fake. Porque acá, como pueden observar, lo voy a agrandar un poquito, esto acá. Fíjense que este JSON Server, al momento de ejecutar el proyecto con el npm install, lo que hace es apertura un puerto y te devuelve como unos recursos.
En este caso a mí me está devolviendo el HTTP localhost, el puerto 3000 y products. Este tema de products sale porque acá en el DB.json el recurso justamente está con este nombre, products. Entonces tú puedes crear productos, puedes crear estudiantes, puedes crear los recursos de acuerdo a tu proyecto y tener acá toda una lista de objetos. Entonces lo que hace este de acá es cuando carga la página hace una petición GET, como podemos observar, a esta URL y tenemos esta información cargada. Y si tienes que hacer una búsqueda, por ejemplo producto, buscas y te hace la simulación de buscar. Perdón, acá es producto. Creo que le puse producto. Ahí está. Entonces, al menos para esta entrega, lo que se busca es que ustedes hagan esos listados. No que hagan, no que hagan operaciones, por ejemplo, de registro, actualización, eliminación. Eso no, aún. Pero al menos que las historias de usuario que ustedes vayan a priorizar para este Spring Backlog, si son 6 historias de usuario o 2 por cada integrante, eso ustedes lo tienen que ver, ¿no? Eso ya es decisión de ustedes como grupo. Lo único que yo les puedo decir es que las historias de usuario que prioricen tienen que ser de relevancia de acuerdo al proyecto que ustedes están trabajando. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando el tema de una plataforma de ebook, significa que entre una historia de usuario que tenga que hacer un mantenimiento, o sea, crearme, por ejemplo, un libro, y una historia de usuario donde el usuario pueda agregar libros a un carrito de compras, consideramos que de repente el catálogo de carrito de compras es más prioritario, o sea, debería tener más puntos de historia que una historia de usuario de crear un libro, ¿no? Porque evidentemente el producto, cuando yo lo entregue en la primera versión, el usuario debería poder navegar por un catálogo, hacer una búsqueda y de repente agregar un producto que es de su preferencia al carrito de compras. Entonces, a eso me refiero con que el equipo prioriza cuáles van a ser las historias de usuario de acuerdo a los puntos, o sea, de acuerdo a la estimación y también de acuerdo al alcance del proyecto. De acuerdo a eso, cada uno de ustedes tendría que decir, yo priorizo esta historia de usuario, yo esta. Y por ahí de repente van a salir 5 historias de usuario o quizás un poquito más. Eso no lo sabremos. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando lleguemos a la exposición y digamos, a ver, el grupo ha priorizado 5 historias de usuario y de estas 5 historias de usuario se llegó a implementar todas y todas tienen el funcionamiento, o sea, tienen la navegación de acuerdo al User Flow Diagram, tienen también el diseño de acuerdo al prototipo, se está utilizando HTML, hemos creado estos tipos de selectores y también estamos aplicando JavaScript para consumir mediante este lenguaje de programación algunos datos como parte de la simulación. Entonces, eso es lo que se espera en esta tarea académica 3. Ya de acuerdo a eso, más adelante pues iremos incrementando otras historias de usuario y las que presenten, si es que tuviesen alguna observación, pues las tendrían que volver a presentar. Bien, una vez que ya tenemos esa breve explicación, ahora sí nos metemos al tema del desarrollo de la sesión. Entonces acá está el landing, esto de acá, esto ya lo podemos cerrar. Bien. Vamos a comenzar entonces con el estado inicial de este resultado que acaban de ver. Voy a cerrar este. Y si no me equivoco, el estado inicial creo que es esto. Bueno, sí, este de acá es. Este es el estado inicial. Entonces, hay un equipo de diseño del front que nos ha pasado este
este HTML, o sea, este conjunto de archivos. Tenemos acá un título, tenemos una cajita de búsqueda y tenemos un botón. Y lo que nos están pidiendo es que cada vez que el usuario pues ingrese acá un texto que básicamente es el nombre del producto y seleccione en este botón, si es que el producto existe, debería salir acá el producto. Si es que no existe, simplemente esto se debería cargar en blanco o en todo caso debería cargar un mensaje indicando que el resultado de la búsqueda no ha encontrado coincidencias de acuerdo al nombre que hemos colocado. Eso de hecho tiene que tener relación también con la historia de usuario, que ese es otro punto que también se va a valorar mucho al momento de calificar, o sea, al momento de la presentación. Ustedes cuando lleguen a sustentar el próximo martes, la idea es que ustedes demuestren esa interacción y también hagan evidencia de que esa interacción tiene relación con sus criterios de aceptación y las tareas, que eso es un puntito que se pide acá. Por acá se está pidiendo eso. ¿Okay? Entonces lo que nos están pidiendo a nosotros como equipo de desarrollo es justamente que le pongamos ya interacción. Si bien es cierto, el equipo de backend todavía no tiene el backend a ese nivel, todavía está desarrollando, pero mientras tanto nosotros como equipo de frontend podemos simular la conectividad con un backend. Entonces para ello hemos tenido que instalar el Node.js, hace un ratito lo hemos hecho, y una vez que hemos llegado a instalar eso, tenemos que configurar el proyecto ejecutando algunos comandos. Entonces, eso es lo primero que les voy a mostrar. ¿Cuáles son los comandos que necesitamos ejecutar para poder crear el backend fake? Justo por acá hay un blog de notas que luego les voy a pasar donde están los comandillos. Lo primero es bueno, asegurarte de que ya tienes instalado Node.js, eso ya lo tenemos. Lo siguiente es crearnos un proyecto con Node.js, de tal manera que a partir de ejecutar este comando, dentro del proyecto se pueda crear un archivito que es el package.json. El archivito del package.json básicamente es un archivo donde se encuentra toda la configuración del proyecto, o sea, vale decir, las dependencias que vayas a ir instalando dentro del proyecto se crean dentro de, o se registran en todo caso dentro de ese package.json. ¿Ya? Y además de eso se va a crear una carpeta que es el node modules, donde se cargan todas las dependencias que se van descargando. ¿Ok? Eso aparece en el node modules. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es borrando este node modules para que no me haga ninguna complicación al momento de algún cruce. Esto de hecho demora un poquito, así que hay que tener un poquito de paciencia. Mientras ello, me voy a ubicar dentro de esta carpeta, la que acabo de cargar, para ejecutar el primer comando. Entonces, esto se está borrando. Vamos a esperar ahí. Ahí está. Y se fue. Chao. Entonces, esto también chao. Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer, en mi caso voy a cargar acá el Git Bash en consola porque no sé qué está pasando con mi Visual Studio Code, que no me muestra la consola esta. Así que para no complicarme, lo hago diferente acá. Entonces voy a correr este comando. Y acá me va a ir preguntando algunas cositas, pero como yo le puse yes, ya de frente me está diciendo que está creando un package JSON con esta definición. Si tú le quitas esa bandera de -y, la de acá, lo que va a hacer es, te va a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, cuál es el nombre del archivo con el cual tú quieres crear, o sea, el nombre de tu proyecto, mejor dicho, cuál es el nombre del index.js como archivo principal, si quieres crearlo como index o quieres darle otro nombre, y cosas por el estilo, como por ejemplo algunas palabras claves, quién es el autor, cuál es la licencia que vas a utilizar. En este caso me quise ahorrar esos pasos y le puse -y, y se hacía todo.
Entonces lo que está haciendo el comando Spring te está generando de frente este package JSON como les estaba comentando. Y en este package JSON tú puedes configurar algunos scripts, que es lo que vamos a hacer por ejemplo nosotros, para poder correr algunos comandos y la información complementaria del proyecto. ¿Okay? Entonces una vez que tenemos eso, el siguiente paso sería instalar la dependencia del JSON Server. Esa dependencia del JSON Server es la que les mostré hace unos minutos, pero lo cerré, que es este de acá. Esta dependencia lo que hace es permitirnos crear un backend file utilizando el db.json como archivo de persistencia. Y acá no solamente tiene esa funcionalidad, tiene varias cositas. O sea, tú puedes crear rutas, ¿no? Y es muy útil esta biblioteca porque te permite a ti, si estás queriendo diseñar un front, una aplicación frontend, pero de repente el backend todavía no lo tienen listo, puedes hacer una simulación con este backend fake. O sea, la, la, la idea es que no te quedes esperando a que el backend ya esté terminado, sino puedas hacer una simulación. Entonces, lo que hace es al momento de instalar esta biblioteca, tienes que crear o ya te entrega, en algunos casos te entrega un archivito que es el db.json, y en ese db.json lo que haces es colocar todos los objetos de persistencia con los cuales vas a trabajar. Como en este caso, si tuvieses más de un archivo más de un recurso, lo que haces es, por ejemplo, colocas recurso post. Este tendría el primer recurso y dentro de este recurso tienes todos los objetos con cada uno de sus atributos. Acá, por ejemplo, tenemos otro recurso y acá un tercer recurso. O sea, puedes trabajar todo en ese archivo. La forma de cómo ejecutar, o sea, el server es mediante JSON Server, watch, db.json. Y esto de acá lo que te va a hacer es generar en el puerto 3000 esta URL con la cual vas a poder acceder mediante los métodos pues POST cuando quieres enviar datos para que un recurso que quieres almacenarlo, un PUC si quieres actualizar todo el recurso, un patch si quieres hacer la actualización parcial de la información del recurso, un delete básicamente si quieres eliminar. Y también soporta los get si quieres, por ejemplo, obtener un listado de la información de un recurso o quieres obtener, por ejemplo, mediante algún parámetro, también te soporta esto acá. De hecho, la forma de cómo tú tienes que consumir esto, y eso lo vamos a ver en JavaScript, es que el tipo de contenido que vas a consumir es un contenido tipo JSON. Y el tipo de contenido que tienes que enviarle para hacer la persistencia, con esto de acá, es también tienes que enviarle un JSON dentro del cuerpo del request. Eso ya lo podemos probar con Postman, que es una herramienta que justamente sirve para probar antes de conectarlo con el front si el backend fake funciona utilizando estos verbos HTTP. Luego el tema de rutas, nosotros vamos a utilizar las rutas que por defecto nos genera el DB.json, pero acá lo que te menciona es que las rutas, como ya sabemos en una API REST, siempre las rutas mencionan el recurso que tú quieres manipular. Por ejemplo, acá fíjate de que los recursos son los mismos. Estás hablando de publicaciones y la ruta lo que te está diciendo es que siempre tiene que estar en plural, ¿no? Eso quiere decir que acá en el DB.json cuando tú coloques un recurso, la convención o la buena práctica te dice que esos recursos tienen que estar escritos en plural. Publicaciones, comentarios. Bueno, y este tema del profile que si gustas acá pues, colocarle profiles, ¿no? Eso. Y en el caso de acá, bueno, te dice profile
Entendemos que profile es por simplemente singular porque es solamente el usuario que se está conectando, o sea, el perfil del usuario que se está conectando, ¿no? Para hacer, por ejemplo, filtros, o sea, si tú quieres, por ejemplo, eso también lo vamos a ver hoy día, por ejemplo, en esta cajita de búsqueda colocar un recurso y filtrar, o sea, hacer una solicitud de cierto recurso filtrado por algún criterio, la forma de invocarlos de esta manera. Puedes colocar el nombre del recurso, el arroba es para indicar cuál es el parámetro con el cual vas a filtrar la información y el nombre del parámetro y acá colocas pues el valor de ese parámetro. También puedes hacerlo por ID o por nombre. Y así tiene varias cositas para hacer paginado, para hacer ordenamiento, para cortar, por ejemplo, y decir, quiero buscar comentarios con un rango de valores o fechas, aplicar operadores, o sea, tiene varias cositas este tema del DBA, ¿ya? Entonces, sería importante que en algún momento, cuando de repente algún proyecto que ustedes estén haciendo y de repente el backend no lo tienen, pueden utilizar este backend fake o también hay otras páginas que te dan también casi lo mismo que el DBH o el JSON Server. ¿Okay? Entonces una vez que ya tenemos eso instalado, ahora sí vamos a instalar esto de acá para poder utilizar el JSON Server. En este caso se utiliza el npm install, se coloca el nombre de la dependencia y con el -6 dep lo que le estoy diciendo es que esa dependencia debería ser guardado en la sección de desarrollo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando este producto se vaya a desplegar, esto simplemente va a quedar en una etapa de desarrollo. No, esa dependencia no tiene nada que ver cuando el proyecto ya se compile, ¿no? Se compile y pues solamente se obtenga HTML, CSS y JavaScript. Entonces, al momento de compilarse, esta dependencia no entra en esa compilación. Por eso le pongo save dev. Solamente es una dependencia que voy a utilizar a nivel netamente de desarrollo. Entonces, cuando hago esa instalación, el package JSON se va a actualizar y va a crear una sección de dev dependencies, que es dependencias de desarrollo, y acá va a aparecer el JSON server y te soporta esta versión 0.17 o superior a esta versión de acá. ¿Okay? Luego tenemos que modificar el script. O sea, dentro de la sección script que está en el package JSON tenemos que agregar este star. Este star es básicamente para, en lugar de que nosotros estemos escribiendo todo el comando de JSON server, --watch, dbJSON, todo este comando de acá, le digo, mira, voy a crear este script y yo solamente voy a escribir esto. npm o npm o acá nada más puedo ejecutarlo y lo que hace este script es internamente ejecuta todo este comando. O sea, en términos de ser prácticos, generas un script y solamente utilizas esto en lugar de utilizar esto. Entonces esto también lo vas guardando y para ejecutarlo es esto. Entonces cuando yo hago esto, vamos a ver si lo hemos hecho bien. Acá tenemos un error, creo que, a ver, el puerto ya está. Lo que pasa es que como ejecuté la versión anterior, se ha quedado ahí entrampado. Pero bueno, ahí está. Entonces, acá ya te está diciendo que esto se ha quedado entrampado. A ver, vamos a ver si podemos cambiarle el puerto. No sé si hay acá algún comando para cambiar el puerto. Vamos a ver.
está por acá, acá. Vamos a cambiar acá el puerto. Vamos a ponerle a 4000. Se quedó enganchado del anterior. Y ahí está. Por ejemplo, acá sale Post, Comments, Profile, porque de hecho cuando nosotros hemos creado la parte de las dependencias, lo que ha hecho este comando de instalar el JSON Server, adicional a instalarlo, también te ha creado un DB-JSON ya con esta información. Entonces, por ejemplo, acá, cada vez que tú ejecutas, te dice, mira, ha cargado el DB-JSON de forma correcta y tienes estos recursos. Entonces, si tú agarras esto y te vas, por ejemplo, no sé, pues, abres una pestañita de tu navegador, pegas, esperas ahí a que reconozca un poquito el comando. Se demora, aunque acá creo que se detuvo. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahí está. Vamos a cargarlo. Y ahí está. Y tienes esto. Tienes la parte de las publicaciones. Vamos a cargar también los comentarios. Acá lo podemos modificar. Y tienes el comentario, ¿no? Entonces, al menos hasta este nivel no ha sido necesario crearse un API o esperar que te pasen el API. O sea, ya tenemos, acá quizás el trabajo sí va a ser que comiences a poblar estos archivos, nada más. Y la información va a depender qué tipo de información es la que tú quieres mostrar en el HTML. En nuestro caso, como vamos a mostrar productos, yo voy a copiar el deviation que ya tengo por acá para ahorrarme esos pasos. Y yo tengo esto. Entonces esto lo reemplazo por acá. Lo grabo. Esto se va a actualizar. Y de hecho sale un error ahí. Pero lo volvemos a ejecutar. Y ahora tengo, por ejemplo, productos. Entonces cuando voy acá ya no existe comentarios, sino que existen los productos. Y ya tengo esto. Esto mismo también se puede hacer con Postman. Si tú vas a Postman, que es Postman es una herramienta que se utiliza tanto para diseñar una API y también para utilizarlo como prueba. O sea, para probar si la API funciona con todos los métodos post, get, put, delete y todas las versiones de get que puedas utilizar. Pero también sirve para poder documentar esa API. Entonces puedes utilizar Postman y también ahí comenzar a probar. Bueno, en mi caso algunas cositas no están funcionando por el tema de mi máquina, pero créanme que Postman también sirve para eso. ¿Ya? Entonces ya tengo esto acá y ahora una vez cargado el server, entonces ahora ya me puedo dedicar solamente a crear el JavaScript. Entonces este JavaScript, bueno, no les voy a contar la historia de qué cosa es JavaScript, pues lo único, ya sabemos que es un lenguaje de programación y como lenguaje de programación creo que nos brinda ciertas herramientas como para poder acceder, en este caso, al DB-JSON y tratar esa data al momento de recuperarla, ¿no? Después ya la historia y cómo surgió JavaScript creo que no es necesario comentarlo ahorita. Entonces, acá por ejemplo, en el tema de JavaScript, lo primero es declarar variables que te permitan manipular el DOM del HTML. Cuando me refiero a DOM del HTML, hay que entender de que este HTML, cada etiqueta que nosotros colocamos dentro del HTML básicamente es un nodo. Si esto lo viéramos como una estructura de un árbol. O sea, si lo vemos así, por ejemplo, donde
tú tienes un árbol, digamos el nodo principal viene siendo el HTML, ¿no? Como nodo principal, y a partir de ese nodo principal se desprenden otros nodos, como por ejemplo, dentro del HTML puedes utilizar el body, puedes utilizar el header, ¿no? Puedes estar utilizando como en este caso, como en el caso de este ejemplito, el section, como etiquetas y así. Entonces, a eso me refiero con que el HTML, en verdad, si lo vemos como una estructura tipo árbol, cada una de las etiquetas vendría a ser un nodo de ese árbol. Entonces, este nodo, esta estructura de acá, se carga también en memoria, ¿no? Y a esto es lo que nosotros llamamos como DOM, que básicamente es el Document Object Model. Entonces, para nosotros manipular este DOM, o sea, poder tener acceso al DOM y manipular sus atributos, esa manipulación del DOM, necesitamos utilizar JavaScript. Ahí es donde entra JavaScript. JavaScript. Entonces, con JavaScript, tú puedes acceder a este DOM y decir, mira, de este section, es más, ese section internamente está dividido por un div, entonces, o está conformado por una etiqueta P. Entonces, yo accedo a esta etiqueta P y comienzo a manipular su información. Manipular la información involucra que yo le puedo cambiar directamente en JavaScript, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el CSS, o le puedo agregar también un fragmento de HTML. No, pero para ello, para nosotros poder manipular algún objeto, sí es importante que las etiquetas HTML tengan un identificador. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, en este div de esta sección, colocar alguna información, fíjense que este div tiene un identificador. Entonces, ese identificador nos va a servir para que desde JavaScript poder acceder a ese elemento, utilizando justamente el getElementById. Entonces, tú con ese identificador accedes y manipulas la información. Eso es lo que hacía, por ejemplo, y hace jQuery, solo que ahorita jQuery ya no mucho se utiliza, pero en términos generales eso es lo que hacen bibliotecas como React o frameworks como Angular o Vue, eso es lo que hacen. Solo que nosotros al utilizar estos frameworks y estas bibliotecas ya no vemos el uso del getElementById, eso, porque eso ya está detrás, eso la misma biblioteca, el mismo framework lo hace. Pero como nosotros no usamos eso, tenemos que hacerlo de esa manera, de forma, digamos, a la antigüita. Es decir, voy a crear, por ejemplo, una constante. Acá el término de constante también funciona como en otros lenguajes de programación. O sea, estoy creando una variable cuyo valor evidentemente no va a ser alterado. Tengo el objeto, que es el document, y con el document puedo, mediante su método getElementById, decir que quiero acceder, por ejemplo, al ID Product Container. Cuando tengo eso, significa que voy a manipular esta sección de acá. Bueno, el punto y coma en JavaScript, si gustas, puedes ponerle punto y coma, o si no, no le pones, salvo que lo definas como estricto. Luego también necesito manipular el texto de búsqueda, y hago lo mismo. Document.getElementById, y otra cosa es también que voy a manipular el tema de la caja del botón de búsqueda para poder recuperar el evento, ¿no? Botón este. Y voy a tener una variable. Las variables en este caso
si bien es cierto, JavaScript, tú puedes declarar una variable con var, pero ya en estas últimas actualizaciones se te pide, o sea, se recomienda mucho ya utilizar el let, porque el let lo que hace es en JavaScript darle ámbito a una variable. El var no te da ámbito. El var, aparte de ser que tú le asignes cualquier valor y dependiendo de eso el lenguaje dirá si es string o si más abajo le das un número, te dirá que esto es un number, te genera como un poquito de desorden, más si vienes de un lenguaje fuertemente tipado, no tiene ámbito. Entonces, en cambio el let sí, el let te da un ámbito a esa variable. Acá no le pongo tipo de datos porque no estoy utilizando TypeScript, estoy utilizando netamente JavaScript. ¿Okay? Entonces, esta variable lo que me va a permitir es básicamente es un arreglo que lo estoy inicializando en nada, en blanco, y me va a permitir almacenar ahí la lista de productos. Y luego ya vienen las funciones. Por ejemplo, para crear una función inmutable, utilizas el const, viene el nombre de la función, como por ejemplo getProducts, y acá ya utilizamos el arrow function. Los arrow function o function lo que hacen es básicamente sustituir el uso de la flechita, que en otros casos, en otros lenguajes se le conoce como los lambda, sustituir la palabra función y colocar esto. O sea, en términos de sintaxis, ¿ya? Y, o sea, hacer una sintaxis más legible, ahorrarse el estar escribiendo function, function en cada una de las invocaciones, ¿no? Entonces, yo acá lo que estoy diciendo es que voy a tener una constante donde voy a asignarle pues el resultado de todo lo que esta función va a ejecutar. Y en este caso, esta función lo que tiene que hacer es obtener esa lista de productos. Esa lista de productos lo tendría que obtener del API. Anteriormente, antes de que exista esta API de JavaScript nativa, nosotros podríamos instalar bibliotecas de terceros para conectarnos con una API, como por ejemplo Axios. Axios trabaja también con promises, con promesas. Las promesas básicamente es un request que tú lanzas y cuando el server ya tiene el dato, pues se cumple la promesa para obtener el resultado y procesarlo. O también lo que hacía, por ejemplo, jQuery. No sé cuántos de ustedes han utilizado jQuery, pero jQuery también tenía como sus métodos get, post y put para poder justamente procesar la información o trabajar con un backend. Y ahí se utilizaba el tema de Ajax. Ajax es lo que corre detrás y lo que hace un proceso de no recargar tu página. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, hoy en día en las aplicaciones tú puedes hacer múltiples tareas y la página o la vista, digamos, para ser más generales, no se renderiza, no se actualiza, solamente se actualiza la parte donde tú estás trabajando. Entonces, con eso solamente mandas peticiones al servidor cuando sea necesario. Detrás, esa tecnología es Ajax. Ya lo que hacen hoy en día los frameworks es que nos facilitan la vida de alguna manera, porque esto de acá básicamente es detrás, los frameworks suelen utilizar esto de acá. Y eso es lo que utilizaba jQuery en su momento, ¿no? Lo utilizaba de esta manera. Y acá teníamos la función de retorno, tomabas la data y esa data le decías, mira, esta data que viene no sé, pues de tal API, colócalo en este identificador, que vendría a ser el identificador de una etiqueta HTML. De esa manera trabajaba pero este proceso, este callback, no era síncrono. ¿Eso qué quiere decir? Que
la petición tú lo enviabas, pero no podías hacer otro trabajo hasta que el server te entregase el resultado. Entonces, como que te quedabas, hacías que la función se quede pegado hasta que el server te devuelve el resultado. Entonces, por ahí colapsaban algunas tareas que dependían que esa primera tarea terminase para completar su trabajo. A partir de eso es que salen pues varias cositas como los promises, que son procesos, digamos, asíncronos, y que lo que hacen es, de alguna manera, decir, yo te lancé la petición, pero hagamos una promesa, tal cual. La promesa es que cuando ya tengas el resultado, me vas a notificar y en esa notificación yo tomaré el dato y completarle la tarea, ¿no? Eso es, en resumen, lo que hace una promesa. Hay otro que es totalmente diferente, pero parte de esto, y esto lo maneja, por ejemplo, Angular, que son los observables, los observables, que esto ya tiene que ver más con un patrón, el patrón suscriptor. Este es totalmente diferente a los promises. Digamos que esto es más potente que esto porque los observables te permiten tratar data. O sea, tú puedes meterle operaciones y la data que viene, o sea, a ti te pueden dar un JSON en términos de estructura muy complejo y el observable tiene internamente como operaciones donde tú puedes decir, yo voy a filtrar la data que viene, voy a transformar esta data, voy a darle cierto tratamiento de tal manera que cuando yo le pase esto a un HTML, el HTML no tenga el trabajo de hacer un proceso extra, simplemente tome la data limpia. En cambio, los promises no pueden hacer eso. Los promises simplemente es envía un dato, mientras no lo tengas, mientras el estado todavía esté en pendiente, yo sigo haciendo mis cosas. Cuando ya lo tengas, me avisas y eso lo hace con el DEN. El DEN lo que hace es como decir, ¿ya lo tienes? Sí, perfecto, dame la data, yo continúo. Si surge algún error, te diré catch, acá hay un error y veamos alguna estrategia de cómo procesarlo. Pero eso son acciones asíncronas. Y justo acá en este documento lo explica. ¿Ok? Y se trabaja de esta manera. Tú puedes crear eh, un objeto tipo promises, y a partir de eso pues, podrías tratar ciertas peticiones. El fetch lo que hace es toma esto de acá. El fetch es una API nativa de JavaScript. Justamente eso se lanza con una de las mejoras que va teniendo cada vez el lenguaje. Y este fetch lo que hace es una API, como pueden ver acá, proceso asíncrono, donde tú le indicas básicamente cuál es la URL con la cual quieres acceder, como en este caso, ¿no? Le indicas una URL, le indicas un tiempo de espera, que es el tiempo de espera que se va a tomar el API en atenderte, y cuando ya tengas la respuesta, tomas esa respuesta y la puedes imprimir o lo puedes internamente darle un formato, un patrón y decirle en qué sección del HTML quieres que esa data se muestre. ¿Okay? Ese es en resumen, digamos, cómo funciona el fetch. Entonces acá vamos a aplicar eso. Vamos a decirle, mira, fetch, y vamos a mandarle acá la URL, que viene a ser básicamente el input. Esa URL, en nuestro caso, vendría a ser este de acá, localhost products, de acá. Y a partir de eso yo tengo varios escenarios. El primer escenario es que acá vaya todo bien y me devuelva la respuesta. Response, ¿no? Una respuesta de tipo JSON, response.json. Ese es el tipo de formato que yo espero recibir. Lo otro es que, ¿cuál es la data? Te digo, voy a recibir la data, pero para esto la data tiene que venir de la siguiente manera.
esa data lo voy a almacenar en el arreglo products, que lo tengo definido acá, y eso va a venir desde data, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es la data que voy a recibir con el response, lo almaceno acá en el arreglo de products, y más abajo yo tendría que tener un método que se encargue de esto, mostrarlo en el HTML. Entonces voy a tener un método que le voy a llamar show products. Y show products lo que tiene que hacer es recibir como parámetro este arreglo. Eso es el primer escenario. El último escenario es que esto de acá falle. No sé, pues el servidor se detuvo o de repente algo sucedió en ese request que estoy enviando y tengo que de alguna manera lanzar una excepción para mostrarlo, ¿no? Entonces acá lo voy a mostrar como un console nada más. Le digo, por ejemplo, error. Imprimo el error. Ahí está. Esto creo que es así. No, esto de acá es así. Ya está. Ok. Entonces, esto es un ejemplo de funciones. Es más, este formato que estoy utilizando acá, lo estoy utilizando como constantes porque cuando veamos más adelante una introducción a Riad utiliza básicamente la creación de sus componentes utilizando constantes y utilizando también las funciones tipo flecha. ¿Okay? Vamos con la siguiente función. Vamos a hacer que a través de JavaScript podamos generar código HTML, la cual vamos a insertar en alguna sección de nuestra página. Entonces, por ejemplo, este show product recibe un parámetro. Ese parámetro se llama product. Recuerden que product representa el arreglo. Voy a abrir esto acá. Y en este caso voy a hacer lo siguiente. Toda la data que yo recupere de acá, eso lo tengo que colocar en esta sección de acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que para insertar HTML dentro de este div, o sea, básicamente acá, dentro de este div, yo tengo que utilizar lo siguiente. Voy a crearme un product que había creado por acá, el product container. Este product container es la sección que estoy recuperando de acá. Y acá le digo inner HTML. El inner HTML justamente es lo que te permite eso, insertar un HTML que tú generes dentro de JavaScript, dentro de esta sección, en este caso dentro del product container. Entonces, como esto de acá es un arreglo, yo tengo que utilizar una estructura repetitiva. En este caso vamos a utilizar un for each. Y el for each lo que va a hacer es recuperar objetos que se encuentran en ese arreglo. A lo que me refiero con objetos, me refiero a que va a recuperar estos objetos que están acá. Estos. Este es el arreglo y este es el objeto. Acá tengo un primer objeto, un segundo objeto, un tercer objeto. Entonces hago eso, voy a ejecutar nuevamente una función y dentro de esta función vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el puntito y coma. Y esto vamos a... Ya está. Entonces, una vez que ya tengo eso, voy a hacer el recorrido y primero voy a trabajar los cars. Vamos a crear una variable. Documents. Los cars, en este caso, yo los voy a colocar dentro del div. Dentro de este div de acá.
Esta sección tiene por acá un div. Entonces yo lo que voy a hacer es crearme un div, ¿no? Voy a crearme un div y dentro de ese div voy a ir armando un car. En ese car voy a colocar la información de los productos. Entonces cuando tú quieres crear un elemento, utilizas el create element, que es propio del document. Entonces voy a crear un elemento llamado div y en ese elemento yo podría agregarle ciertos estilos a ese elemento. Entonces si tú quieres agregar estilos, por ejemplo al product car, utilizas el class list, list.add y utilizas un estilo, por ejemplo el product car. Este estilo de acá, este estilo que estoy utilizando, que es el product car, es un estilo que ya tengo definido por acá. Entonces, si yo me voy acá, yo ya tengo definido cuál va a ser el estilo que voy a utilizar para las cartillas. Por ejemplo, este tipo de color, este espaciado interno, el texto va a estar alineado y la posición, una posición relativa. Entonces, lo único que estoy haciendo a nivel del JavaScript es indicarle, mira, este div que voy a crear va a tener este estilo de acá. Además de eso, necesito también, por ejemplo, esas cartillas va a tener como una imagen, ¿no? Va a tener como una imagen. Entonces, igualito, voy a crear, como dice acá, una etiqueta IMG y en esa etiqueta IMG voy a colocar los siguientes atributos. Product, por ejemplo, src, y acá vamos a colocarle, por ejemplo, el product imagen. Acá vamos a colocarle el texto alternativo. Esta parte de cuando yo coloco product.image y pro.name, esa información de dónde viene. Esa información viene de acá. De hecho, acá me está faltando colocarle la imagen. Entonces, yo podría colocar acá una imagen y una URL y esa información es la que yo voy a recuperar de acá. Acá está el prog.image y prog.name. Eso es gracias a que acá, cuando este método getProducts hace la petición de get, él ya va a traer toda esa data, ¿no? Ya la va a traer. Hasta ahí podemos ir probando. Para probar, lo que voy a hacer es que al final voy a llamar al método getProducts y vamos viendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo este método. Por el momento, como este método todavía no está implementado, podríamos acá ponerle un console log. Vamos viendo qué es lo que está lanzando. Y esto se está ejecutando, sí se está ejecutando. Vamos acá. Bueno. Para utilizar estos métodos que estoy creando, en las funciones que estoy creando en el script.js, en el HTML tienes que insertar esto. Al final. Trata de no colocarlo al inicio porque lo que va a suceder si lo colocas al inicio, cada vez que el browser comienza a hacer la lectura de forma secuencial, se va a quedar enganchado acá si esto lo colocas al inicio. La propuesta es que el browser primero interprete, ¿no?, todas estas etiquetas semánticas, vaya cargando tu estructura y al final pues ya tengas el tema de la ejecución de estas funciones. ¿Okay? Entonces yo voy acá, inspeccionar, console, si me voy acá a console, fíjate que ahí ya me devuelve el array. Entonces ahí este get de acá, el que estaba poniendo acá como función, ya está trayendo me está trayendo todos los datos, que en este caso son de productos. ¿Okay?
hasta ahí tengo esto. Incluso acá en la parte del de red, vamos a ver si lo cargamos de nuevo. Acá en la parte de red también puedes tener, fíjate cómo se hace la petición. Acá te muestra el status, que es el tipo de respuesta que devuelves, el método con el cual estás consultando, el archivo, y acá en las solicitudes hay una sección de respuesta y también vas a ver la información. Ahí está. Name, description, price. Ahí está todo bien. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Vamos a quitar este comentario, este console ya lo podemos retirar. Y vamos completando la parte del show products. Entonces tenemos el car, tenemos el nombre. Nos faltaría simplemente el otro, que vendría a ser el product name, igualito. Por ejemplo, yo quiero el nombre del producto lo puedo colocar en una etiqueta H2 y acá digo product name text context. Si quieres mostrar contenido, eso de texto es text context. Y acá le mandas el product name punto name, ¿no? Y así. Y al final, como estás configurando todo esto, o sea, todos estos elementos de imagen H2 pertenecen a este car. Entonces, cuando esto quieres finalmente que se inserte en esta división, dices lo siguiente. Por acá tú tienes un product container que al inicio lo hemos inicializado en blanco. Le dices, mira, product container, append shield, y mandas el product car. Entonces esto lo que va haciendo, fíjate que hasta ahí te va cargando ya las cartitas. Todavía no se está mostrando nada porque acá tengo un errorcito con un error de referencia. Ahorita lo verifico, pero al menos ya se está cargando acá las cartitas que están por acá. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con el nombre. A ver, products, email, div. Esto está bien. Perdón. Lo que pasa es que esto me parece que no lo agregué tengo que agregarlo al car, pues no está el car. Append shield. Y tengo que decirle, vamos a agregar el prop image. Y ahí está. Entonces ahí aparece producto 1, producto 2, producto 3, producto 4. Y así podemos ir completando incluso podemos hasta colocar botones. Por ejemplo, vamos a colocar acá una constante. Add to cart botón. El botoncito de agregar a carrito de compras. Document create. Acá deberíamos agregar un botón. Un botón. Y acá vamos a colocarle algunos estilos como hice con esta cartillita. Acá que sería add to cart button. Acá class. Y en nuestro caso por acá yo ya tengo algunos estilos de add, que es el de acá.
Este es el estilito que es para para el botoncito. Entonces voy a copiar todo este estilo. Este de hover es cada vez que tú pasas el cursor, estoy haciendo que cambie el colorcito, nada más. Y por acá vamos a ponerle este estilo que está por acá. Entonces, y esto también lo agrego con Append Shield al HTML. Entonces hago esto, vengo por acá y ahí tengo mi botoncito. Y para agregarle el texto, que me estoy olvidando, es algo muy parecido a esto. Cambio el objeto de context y acá le voy a decir agregar acá. Listo, esperamos que se renderice y ya está. Ok, eso. Entonces con eso ya tenemos el listado. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, estimados. ¿Andan por ahí o ya se fueron? No se vayan, no se vayan, no me abandonen. Manden un mensaje al menos. Consultas, dudas. Claro, perfecto. Continuamos. Entonces esa es la manera de cómo a nivel de JavaScript tú puedes ir generando contenido y el cual lo puedes ir insertando con el inner HTML haciendo uso de la Append Shield. O sea, vas creando cada componente. Básicamente esto véanlo como componentes. Este es un componente, esto es otro componente. Y al final unes todas las piecitas de Lego y lo agregas en una sección. Este Product Container es el div que nosotros estamos creando acá. Que eso es lo que hacen pues los bibliotecas como React y Angular, digamos a gran alcance hacen eso, ¿no? Tú creas un div, pones un identificador y dices acá voy a renderizar tal componente. Entonces acá eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando el componente y le estamos diciendo pues colócalo en esta división. Ahora sí, vamos a manipular eventos. ¿Ya? Los eventos pues son el clic, el on click, arrastrar y soltar. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un botón. Este es el nombrecito del botón. Y para manipular eventos, lo que hacemos es share button. Utilizamos el add event listener, que es un método que lo primero que tú tienes que indicarle cuál es el evento que quieres manipular. Como te das cuenta, ya hay varios. Entonces acá vamos a decir clic, creo que es el seleccionar, el más utilizado. Y cada vez que se dé este evento, le digo voy a lanzar una función que va a hacer algo, ¿no? Entonces, para no saturar mucho esta función con código, voy a descomponer esto. Voy a descomponer y arriba voy a crear una función que solamente se encargue de filtrar los productos. Entonces, este filtrar lo que va a hacer es recibir justamente el texto, este texto pues el texto ya lo voy a pasar directamente en el HTML. Ya, el texto, una variable search, text. Ajá. Y lanzamos acá la función. Uy, ¿qué pasó acá? Lanzamos acá la función. Entonces acá, como esto es un arreglo, lo bueno que tiene JavaScript también, y bueno, otros lenguajes también tienen funciones para hacer esa parte del control. Hacer un find, un filter. Como por ejemplo en este caso, tú tienes el arreglo y no tienes que estar implementando de momento una función que te permita recorrer y comparar.
basta que hagas simplemente product.filter y le indiques cuál es el objeto que quieres recuperar, que en este caso es un producto. Y después de ello tienes que indicar cuál es la función con la cual vas a tratar ese dato que estás esperando recuperar. Entonces dices, yo quiero filtrar, por ejemplo, por nombre. Pero para evitar que si el usuario ingrese en mayúsculas y minúsculas, todo esto lo voy a convertir, por ejemplo, a minúsculas. Entonces, to lower case punto includes search. ¿Dónde está to lower? O sea, todo lo que ingreses en minúsculas lo convierto a minúsculas y hago la comparación de esa manera. Entonces, con eso ya no debería haber tanto lío. Entonces, al final llamo mi función showProducts y este debería recibir este filter products. Y acá esto vamos a borrarlo porque debe estar acá. O sea, el showProducts lo que debería hacer es solamente mostrarme el producto que coincide con este texto que voy a ingresar acá. Y este método, ¿dónde lo tengo que invocar? Acá, en el add event listener. Le digo, mira, voy a tener una constante. Esto va a ser el share input que había creado por acá. Este es el input de acá. ¿Y cómo recupero su valor? Simple, con value, nada más. Y con el trim para borrar algunos espacios en blanco. Y acá pregunto, digo si este search es diferente a la nada. O sea, si es que el usuario no ingresó nada, no escribió nada, entonces debería filtrarte todo esto. O sea, esto de acá es si el usuario ingresó algo. Si el usuario ingresó algo, debería llamar a la función filterProducts. Y si no, simplemente cargo todos los productos. De tal manera que al menos se muestre algo. Una vez que hago eso, tendría que ir al HTML y en el HTML invocar básicamente esta función. Entonces me voy acá al HTML y acá en el HTML ya lo tengo. Acá en el botón, fíjense que este botón tiene un identificador y acá la forma de cómo invocarlo es mediante el evento. Este evento, el long click, lo que va a hacer es justamente gatillar o accionar la invocación de esta función, filters. Y acá le digo, mira, pásale todo el valor que estás insertando en este search input. El search input básicamente es el de acá, con este identificador, que es esta cajita de texto. Entonces le mando el valor, se acciona la invocación de esta función y comienza a hacer todo lo que nosotros hemos implementado acá, pues, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, pruebo más que ejecutar, me voy por acá, vamos a ver si todo bien. Ajá, vamos a ver qué pasó. Vamos acá. No está cargando nada, no está cargando. Ah, perdón, acá es producto. A ver si quito esto. Ya, no está funcionando. Ajá, ahí está funcionando. Se demora un poquito, vamos a ver si... Ya. Está funcionando con el listar todo, pero no está funcionando con esto. A ver, vamos a darle una chiquitita. Por ahí que de repente he escrito mal el nombre de la caja de texto. A ver, inputs, esto está bien. Esto es el evento click.
Eso está bien, eso está bien. Eso está bien. A ver este. Este también está bien. Filter Prox. Este también está bien. Ahora vamos a ver. Producto. A ver, vamos a imprimir acá qué es lo que está recibiendo. A ver. Vamos a imprimir a este personaje. Sí está. Ya. Ya se está recibiendo, pero no está pintando. Aguanta acá que estoy jalando filter pulse. Aguanta. Acá creo que puede estar haciendo confusión con esto. A ver, vamos a llamarle filtered. Puede ser eso. Está haciendo confusión. Raro. A ver, un segundito. Acá todo bien. A ver, vamos, please. Creo que es eso, pero bueno, si no lo soluciono ahorita, ya lo subo con la versión final.
2, 3, 4. Bueno, me imagino que por ahí algo se me está pasando de hecho, pero bueno, lo subo ya con la versión final, ¿ya? Pero el punto es que, para no extender mucho el video, el punto es que ahorita ya está al menos jalando los datos del DVH. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio lo que se busca es utilización del fetch, poder generar bloques de HTML con JavaScript utilizando de esta manera, que es el inner HTML, la construcción de cada bloque del HTML, el append shield, que es para adjuntar o concatenar justamente estos bloques de HTML que vamos construyendo. ¿Cómo puedo acceder a un selector del archivo SCS para aplicarlo a ese componente? Manipulación de eventos con el add event listener y nada más. El resto es básicamente crear las funciones y el objetivo es, lo que se espera es que en esta entrega al menos tus proyectos, bueno, al menos no, sino que las interfaces puedan mostrar información y que esa información se esté extrayendo de un archivo como es el DB-JSON, ¿ya? El resultado final lo van a tener también acá publicado en la semana 10 para que lo tengan como referencia y bueno, esa es parte de la clase de hoy día, jóvenes. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Voy a detener la grabación.